Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Stephanie Castañeda y soy parte del equipo del programa de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Permítame hacer una breve presentación de nuestro instituto. Nosotros somos líderes en los sectores regulados y económicos, con 20 años de trayectoria en capacitación consultoría empresarial. Más de 10.000 profesionales se capacitan con nuestros programas de alta especialización. Asimismo, más de 250 instituciones públicas y privadas son atendidas en consultorías especializadas. Además, más de 50 asesorías económicos financieras. Tenemos más de 50 asesorías económicas financieras. Además, más de 20 valorizaciones de activos y empresas y finalmente más de 50 empresas del sector público y privado realizan capacitaciones a través de nuestros servicios. Nuestros servicios son consultoría empresarial, brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales. Estas capacitaciones especializadas son en diferentes temas como agua y saneamiento, banca y finanzas, electricidad, gestión pública y APS, hidrocarburos y gas, minería, salud médica, seguridad y salud en el trabajo, seguros, telecomunicaciones, legal y ambiental. Asimismo, les invitamos a que puedan seguir nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, LinkedIn, y además que puedan visitar nuestra tienda virtual. Al finalizar la conferencia, les vamos a dejar el link para que puedan visitar el link, la tienda virtual, y puedan conocer todos los diferentes diplomas, cursos, seminarios, revistas, todo lo que trae para ustedes Friesa. No, estoy probando por el volumen. Desde Friesa nos complace en presentar la conferencia especializada en novedades y retos en la nueva regulación de gestión de las obras por impuestos, a cargo del profesor Jesús Córdoba. Él es abogado de la Oficina de Asesoría Jurídica de Lotas. Asimismo, es máster en contratación pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Estudios en maestría de Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es abogado, ha sido asesor legal en el Gobierno Regional de Lima. Actualmente es abogado de la Oficina de Asesoría Legal de Provías Nacional. Voy a dejar de compartir un momento para que se pueda presentar el profesor. Profesor Jesús está con nosotros. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Darle la cordial bienvenida en esta noche para poder compartir un poco acerca de las novedades y retos de la nueva regulación en obras por impuestos. Profesor, ¿sí logra ver mi pantalla? Sí, se ve bien. ¿Empezamos? Perfecto. Genial. Ok, vamos a iniciar entonces. Bien, partamos un poco acerca de poner en contexto cómo nace las obras por impuestos o la regulación de obras por impuestos en el Perú, ¿no? Un poco revisando los antecedentes, ¿no? Esta norma data del año 2008, ¿no? Concretamente el 20 de mayo del 2008 es cuando se publica la ley 29230, en la cual se regula propiamente la ley que impulsa la inversión pública, regional y local, ojo, con participación del sector privado. Pero previo a ello, digamos, no hay un antecedente normativo respecto de la regulación de obras por impuestos en otros países, ¿no? Como sí lo puede ser, por ejemplo, la ley de concesiones, la ley de las APPs o la ley de contrataciones del Estado,
en las que sí tenemos referencias, ¿no? Tanto en Latinoamérica como en Europa, en otros países, una regulación profusa sobre esos sistemas contractuales, cosa que no pasa con obras por impuestos, ¿no? Obras por impuestos es una creación netamente peruana, ¿ok? Y cuando, digamos, en el momento en que se dispuso, se discutió la creación de esta ley, en su momento coexistieron dos proyectos de ley, una que, digamos, creaba este sistema contractual en el cual el contratista, a cambio de una inversión en infraestructura, tenía la oportunidad de poder pagar de alguna manera esa inversión a cuenta del impuesto a la renta que esta empresa generaba, ¿no? Y el otro proyecto de ley regulaba algo muy similar con el distintivo de crear un certificado, ¿no? Que era construye y transfiere, ¿no? Es decir, el contratista construía una obra y transfería la obra a favor del gobierno regional o el gobierno local. Existían esos dos proyectos de ley. Finalmente nace la ley 29230, de alguna manera combinando estos dos proyectos de ley, elimina ese certificado de construye y transfiere y genera más bien un certificado de inversión pública de los gobiernos regionales, ¿no? Estos certificados que son canjeados ante el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección Nacional del Tesoro Público, y con ello la empresa privada que ha invertido en infraestructura, ¿no? También digamos, lo compensa con su impuesto a la renta, que vamos a detallar un poquito eso, ¿no? Esos son un poco los antecedentes. Esta ley, como repito, es de creación netamente peruana, pero se ha replicado en otros países con un éxito relativamente bueno. Creo que el país en el cual, digamos, se ha aplicado con tal cual este esquema normativo es en Colombia, eh, sobre todo para las comunidades un poco que han sufrido el tema de las guerrilleras o las guerrillas con las FARC. El Paraguay es otro país que está evaluando su evaluación, todavía está, digamos, en tratativa, está pidiendo asesoramiento por parte de Proinversión. Y otro país y bueno, hay varios países también en Centroamérica interesados en el tema de implementar esta ley de obras por impuesto. Muy bien, ¿en qué consiste este mecanismo de obras por impuestos? Acá tenemos una pequeña definición extraída de la guía metodológica del mecanismo de obras por impuestos desarrollada por la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada, en el que señala que las obras por impuestos es un mecanismo que permite que el sector público y el sector privado trabajen de la mano para reducir la brecha de infraestructura en el país, a través de la suscripción de un convenio. Mediante este mecanismo, las empresas privadas adelantan el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que las entidades del gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local y universidades públicas priorizan, ¿no? Ese es un poco el concepto. En la siguiente diapositiva podemos apreciar un poco cómo este esquema se va dilucidando, ¿no? A ver, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? En la siguiente diapositiva lo que vamos a poder apreciar es justamente esta interrelación entre lo que es el gobierno regional local junto con la empresa privada, ¿ya? Y el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo funciona esta estructura? Esencialmente, el gobierno regional o el gobierno local identifican un proyecto de inversión en el cual priorizan. Y para esto convocan a un procedimiento de selección. Lógicamente,
los privados o las empresas privadas también pueden solicitar, digamos, de la revisión del Banco de Inversiones publicados en el Ministerio de Economía y Finanzas, seleccionar alguna de ellas o proponer también alguna de ellas para efectos de poder realizar una inversión privada, ¿no? En la cual consiste que la empresa o el sector privado ejecuta esta infraestructura, pero a diferencia de lo que sucede con otros sistemas contractuales, lo que busca es que sea el privado quien financie esta infraestructura, la ejecución de, de la construcción de una infraestructura en particular. Una vez terminado esta infraestructura y con la conformidad del gobierno regional o del gobierno local, el privado se dirigirá al Ministerio de Economía y Finanzas para solicitar la emisión del certificado de inversión pública del gobierno regional o del gobierno local, y con este certificado podrá ir donde la SUNAT y poder compensar o pagar de manera parcial su impuesto a la renta. ¿Ok? Eso, en pocas palabras, es la estructura como la cual se maneja las obras por impuestos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿No? Esta es un poco la estructura que les estaba comentando. Entre la empresa privada y las entidades públicas se suscribe, de acuerdo con la normativa, un convenio de inversión. Y aquí sí podríamos discutir un poco acerca de por qué un convenio y no un contrato, ¿no? ¿Por qué no se suscribe un contrato propiamente entre la empresa privada y la entidad pública? Lo que sucede es que el gobierno regional o el gobierno local no paga directamente a la empresa privada, ¿no? Y acá vamos a ir un poquito ya desvelando, descubriendo algunos elementos que se van, digamos, se van apareciendo de esta estructura, ¿no? La entidad pública no le paga directamente a la empresa privada. La empresa privada es quien soporta el costo económico de la ejecución de la obra. Y como no hay propiamente una transferencia monetaria, económica o un pago propiamente hablando en términos jurídicos dentro de una relación obligacional, entonces como no hay pago, entonces no hay propiamente un contrato porque falta un elemento esencial, que es la contraprestación económica. Entonces aquí lo que hay es la obligación de pago, sí, pero de un tercero, ¿no? Que sería en este caso, incluso podríamos cuestionar este tema del pago, porque lo que trata es, al final, es de compensar económicamente con tu impuesto a la renta, ¿no? De ahí el nombre de obras por impuestos. Bien, entonces esa es la razón por la cual es un convenio, ¿no? Porque un convenio se ajusta más a esta relación obligacional entre una entidad y la empresa privada, en la que existen obligaciones por parte de la empresa privada de financiar, de ejecutar la obra, y por parte de la entidad de facilitar esta ejecución de esta obra, ¿no? Porque también existen, obviamente, obligaciones por parte de la entidad pública respecto en la ejecución del contrato. Si bien en un contrato de construcción o de construcción o de una ejecución de una infraestructura, una obligación esencial es el pago, pero no resulta ser la única obligación. Las entidades públicas también tienen obligaciones como la de facilitar el terreno de la construcción, ¿no? Tienen la obligación también de realizar la supervisión de la ejecución de la obra. Tiene la obligación también de resolver aquellas consultas que se formulan durante la ejecución de la obra, ¿no? Como también aprobar los adicionales o ampliaciones de plazo
respecto de el devenir de la ejecución contractual. Muy bien. Entonces, este es el esquema sencillo, práctico, pero, digamos, hay una serie de complejidades que se va a ir formando dentro de esta relación simple, ¿no? Y esta simpleza, que podemos ver este esquema simple a la vista, si uno revisa la ley 29.230, ¿no? Tiene un articulado muy particular porque se trata de simplemente 12 artículos, ¿ya? Y de 8 disposiciones complementarias y finales. Esta ley se ha ido modificando, se ha ido ampliando, porque el sistema empezó a dar resultados. ¿Resultados en qué sentido? ¿No? En que beneficiaba a la población al tener obras en las que se podían ejecutar mucho más rápido. Y vamos a ver por qué se pueden ejecutar mucho más rápido, a diferencia de ejecución de obras bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado. ¿Ya? Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a poder ver y apreciar los diferentes. Si pasamos a la siguiente, pasamos una más y después volvemos a la... Ahí, exactamente. Fíjense, en 2008 se publica la ley 29.230, que es la ley que regula el tema de las obras por impuestos, y salió su reglamento, el Decreto Supremo 147-2008-E. Esta ley, aparentemente simple, que reguló, digamos, la estructura básica de las obras por impuestos, es decir, el contratista financia, la entidad emite los conformidad, cómo se tramita ante el Ministerio de Economía y Finanzas la emisión de los certificados, el financiamiento de, digamos, aquí hay un punto muy importante, ¿no? Cuando el contratista termina de ejecutar la obra, va al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Economía y Finanzas emite este certificado y el contratista va pues a la SUNAT, ¿no? Y con eso reduce el impuesto a la renta. Pero hay un límite, ¿no? El contratista no puede reducir todo su impuesto a la renta. Solamente reduce hasta un 50%, ¿no? Entonces tendrá que pagar en efectivo, ¿no? El otro 50% de su impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Eso es muy importante porque vamos a ver más adelante cuáles son los problemas y retos que se presentan con ello. Luego, el 2019 se modifica, o mejor dicho, se precisa, mediante un decreto de urgencia el 081-2009, se precisa un artículo, ¿no?, respecto del informe previo, ¿ya?, de la ley 29.230. Claro, es que dentro del esquema de la ley 29.230 también se activaron mecanismos de control, ¿no? De control previo y control posterior. Entonces, el control previo es que la Contraloría emita un informe previo. Eso se estableció en la ley 29.230, sin embargo, mediante el decreto de urgencia se establecieron algunos alcances de este informe previo, ¿no? Se estableció, por ejemplo, un plazo para que la Contraloría emita este informe previo. Incluso la Contraloría, a raíz de eso, estableció una directiva, ¿ok? Una directiva para poder regular ese tema de los informes previos. Esa directiva es la 012 del 2016 CG GPROD, ¿no?, publicada el 14 de mayo del 2016. Entonces, se precisó cuáles eran los alcances del informe previo por parte de la Contraloría, ¿no?, cuáles eran sobre el contenido de ese informe previo, ¿no?, el cual es sobre la capacidad financiera de los gobiernos regionales, se estableció los requisitos o la documentación que las entidades deben presentar para efectos de poder emitir este informe previo. Bien, este mecanismo, como decía, empezó a dar buenos resultados y en la práctica era necesario ajustar la regulación de la ley 29.230. Entonces, prácticamente cada año
se han estado emitiendo leyes que modificaban la ley 29230, ¿ya? Tanto la ley como su reglamento. En el 2013, por ejemplo, se emitieron incluso 2 normas para poder regular algunos aspectos puntuales de la ley de obras por impuestos. El 2014, de igual manera, se modificó tanto la ley como el reglamento. En el 2015 también. 2016, a través ya de decretos legislativos, se empezaron a incorporar nuevos artículos. Entonces, eso se ha dado incluso hasta la fecha, ¿no? Digamos, hasta el 2022, con la publicación del decreto legislativo 1534 y con el decreto supremo 210 del 2022-EF, se establecieron ya nuevas reglas respecto de las obras por impuestos. Entonces, todas estas nuevas reglas no son, y aquí sí quiero hacer un paralelo, por ejemplo, con la ley de contrataciones del Estado. La ley de contrataciones del Estado siempre establece reglas diferentes a las reglas de juego establecidas, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una adjudicación directa pública, la nueva ley te dice ahora se va a llamar una adjudicación simplificada y va a tener nuevos plazos, va a tener nuevas reglas. Eso no pasa con la ley de obras por impuestos. Con la ley por obra por impuestos, lo que se ha tratado es de afinar la ley original. Se ha establecido nuevos supuestos, se ha establecido nuevos actores, se han establecido más, digamos, si originalmente era el gobierno regional y el gobierno local, posteriormente ingresó a participar también el gobierno nacional, ¿no? Es decir, a través de los ministerios, se activó también la posibilidad de que puedan también utilizar el sistema de obras por impuestos en sus contrataciones. Asimismo, se amplió la posibilidad, y esto lo vamos a ver en breve, de cuáles son otras formas o a qué otros sectores se podría aplicar, o a qué tipo de proyectos de inversión. Si originalmente la ley 29230 establecía para proyectos de inversión bajo el sistema SNIP, obviamente en el camino se ha ido modificando una serie de normativas que son conexas a la ley de obras por impuestos, como es la ley de contrataciones del Estado, como es el INVIERTE-P que reemplazó al SNIP. Entonces esta ley 29230 se ha ido adaptando a esos nuevos cambios normativos también. ¿De acuerdo? Entonces, como se pueden apreciar, ha habido una serie de modificaciones tanto a la ley como al reglamento y en algunos casos al reglamento de manera íntegra. Lo que tenemos a la fecha, para un poco facilitar a los operadores tanto cambio normativo que ha habido, es aprobar un texto único ordenado de la ley de obras por impuestos. En la actualidad tenemos un texto único ordenado y tenemos también un reglamento, un texto único ordenado del reglamento. El texto único ordenado del reglamento no presenta mayor problema porque de alguna manera se encuentra regulado de manera sistemática. El problema que sí se está evidenciando en la práctica es con el tubo de la ley de obras por impuestos. ¿Por qué? Porque esta ley, como ha sido, digamos, en el tiempo parchada, ha habido artículos agregados, entonces, si uno, y los invito a leer la ley de obras por impuestos o el texto único ordenado de la ley de obras por impuestos, no tiene una sistematización propiamente, ¿no? Es una ley que se le nota los distintos parches que ha tenido, ¿no? Es como una pelota que ha tenido muchos pinchazos, ¿no? Y se le puede ver y se le puede notar los diferentes parches que ha habido. Funciona, sí, pero es digamos, falta una organizacionalidad, falta una sistematización en esa ley, ¿no? Hay artículos que regulan varios supuestos en un solo artículo y en los que no debería darse esa situación, ¿no? En buena cuenta, lo que se puede apreciar es pues una
falta de técnica legislativa, ¿ok? Entonces, es ahí donde se presenta a veces los problemas, ¿no? Pero ese es por temas propiamente de técnica legislativa. Creo yo que se podría dar una mejor regulación, y creo que el tubo dejó escapar eso, pero, digamos, no hay un despropósito en todo caso, ¿no? Pero sí se evidencia esta falta de técnica legislativa, porque obviamente esta ley se ha ido dando o parchando en el tiempo. ¿Ok? Podemos regresar a la diapositiva anterior. ¿Sí? A ver si pasamos a la diapositiva anterior. Muy bien. ¿Cuáles son aquí los beneficios que se dan en las entidades públicas y en las empresas privadas, en general a la sociedad, de la ejecución de las obras por el mecanismo de obras por impuestos? En concreto, para las entidades públicas, tanto para el gobierno nacional, el gobierno regional y los gobiernos locales, en principio, libera ciertos recursos a las entidades, ¿no? Posibilita proyectar obras, infraestructuras de alto impacto, ¿ok? Y sobre todo poder agilizar esta ejecución de obras por parte de los privados, ¿ok? Podríamos hacer digamos, una opción paralela, ¿no? Entre cuánto demora ejecutar una obra pública bajo la ley de contrataciones del Estado y una obra bajo la ley de obras por impuestos, ¿no? La ley de contrataciones del Estado tiene sus propios plazos, ¿no? Y el contratista obviamente recibe una retribución de manera, que podríamos decir, que se le va pagando de acuerdo a las valorizaciones en función del avance que va teniendo. Y lastimosamente, ahorita la ley de contrataciones del Estado está teniendo ese problema porque hay muchas obras que se está, digamos, por incumplimiento del contratista, muchas veces, estas obras se están retrasando. Y eso ha motivado a que en la actualidad se haya publicado también se haya publicado una ley respecto de las obras paralizadas, ¿no? Para poder reactivar estas obras paralizadas. Ese problema no se presenta en las obras por impuestos, porque como el financiamiento está a cargo del contratista, el contratista tiene un alto grado de incentivo de poder ejecutar esa obra en el menor tiempo posible, de poder ganar todos esos tiempos para poder obtener ese certificado y evidentemente poderlo compensar con su impuesto a la renta. Porque una vez que el contratista o la empresa privada decide invertir en una obra por impuesto, va a querer hacerlo en el menor tiempo posible, ¿no? Obviamente, también está sujeto a que la entidad le dé la conformidad. Entonces, obviamente yo lo hago en el menor tiempo posible, o lógicamente, pero eso no quiere decir que lo hago, digamos, sin respetar el expediente técnico, ¿no? O el proyecto de inversión preaprobado, porque tengo que dar un producto de calidad, porque si yo presento cualquier cosa y me lo observan, al final voy a perder más tiempo. Entonces la idea es hacerlo bien, hacerlo en los tiempos que corresponde y con la mejor calidad posible. Entonces, hay buenos incentivos que se está dando a través de la ley de obras por impuestos. A las empresas privadas, por su parte, fortalece su imagen con relación a la población. No es de extrañar que en el Perú existen una serie de conflictos sociales. Estos últimos años, sobre todo en las comunidades campesinas, comunidades indígenas, y en general cualquier población que se encuentre cerca de grandes empresas, como sobre todo empresas mineras, se han visto compelidas con una
con un conflicto social marcado, ¿no? Donde hay algunos proyectos de inversión que se tenían en mente han quedado paralizados o simplemente no han ido, ¿no? No han proseguido. Y eso se debe a que no hay una relación entre la empresa privada, la inversión extranjera y las comunidades en el Perú. Eso, en su oportunidad, dio origen, por ejemplo, a la ley de la consulta previa, ¿no? Pero, independientemente de ello, la ejecución de obra por parte de la misma empresa privada ha hecho ver a la población de que, en realidad, la empresa se preocupa, ¿no?, por generar un impacto positivo en la sociedad. Hay muchas empresas que ya han realizado o han ejecutado obras de gran impacto en la sociedad, en distintas regiones, ciudades y provincias del Perú, ¿no?, entre las que podemos decir que hay bancos, aseguradoras, empresas mineras, empresas de seguros, empresas de reaseguros, ¿no? No hay propiamente un perfil para la empresa privada para que pueda, digamos, realizar una obra por impuesto, ¿no? Lo único que se le pide al ejecutor de la obra es que se encuentre registrado en el RNP, ¿no? El RNP que administra el OCE. Pero de ahí, digamos, otro requisito sine qua non o un requisito necesario para la empresa privada pueda participar en una obra por impuestos, no la habría, ¿no? No la habría. Obviamente debe contar pues con el capital necesario, sí, para poder ejecutar una obra. ¿Muy bien? Entonces, una ejecución de una obra por impuesto beneficia a la imagen de una empresa. Obviamente hay empresas en las que la responsabilidad social empresarial es una política organizacional muy importante y evidentemente las obras por impuestos ayudan a mejorar dicha imagen. Por su lado, en cuanto a la sociedad, mejora la calidad de vida, ¿no? Una construcción de una carretera, de un colegio, ¿a quién finalmente beneficia dicha construcción, dicha infraestructura, como puede ser un hospital, como puede ser una obra de saneamiento? ¿Beneficia al contratista? ¿Beneficia a la entidad? No, beneficia a la sociedad. Cuando se construye una carretera, por ejemplo, aumenta el valor económico no solamente de las propiedades que se encuentran adyacentes a esa infraestructura, sino que potencia el comercio, potencia el turismo, lo cual hace pues de que una población crezca económicamente y no se encuentre simplemente desarticulada respecto de otros lugares o puntos geográficos. Asimismo, la construcción de una infraestructura permite a la sociedad poder acceder a una mayor cobertura de infraestructura, como puede ser la construcción de un colegio, acceder a una mejor educación. De igual manera podríamos hablar de un hospital, etc. Y bueno, independientemente de quién beneficie, como las entidades públicas, las empresas privadas, la sociedad, hay un punto muy importante respecto de las obras por impuestos, que reduce significativamente los niveles de corrupción que se puedan dar. Por ejemplo, en la ley de contrataciones del Estado, ¿no?, en ese marco de contratación pública, en el 2017, estalló el caso Odebrecht como uno de los casos más resaltantes en temas de corrupción, ¿no? Y bueno, ese es uno de los casos más importantes que ha habido, pero no es el único. Ha habido cientos de casos de corrupción en contratación pública, y eso es de público conocimiento, porque hay transferencias pues económicas entre el contratista y
la entidad pública. En obras por impuesto, ese riesgo de corrupción disminuye considerablemente porque la entidad no paga absolutamente nada al contratista. Al contrario, el contratista financia la obra. El contratista no está interesado en pagarle alguna coima a la entidad para que le otorgue una buena pro o para que le pague un adicional, no. No hay esa motivación. La motivación del contratista está en ejecutar la obra y recibir su certificado. Punto. Entonces, al eliminar este puente de entregas de recursos, se disminuye, como repito, notablemente los márgenes de corrupción. Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Veamos entonces cuáles son las principales novedades en la regulación sobre obras por impuestos propiamente. En la normativa anterior, en la ley 29.230, se hablaba de que las entidades celebraban convenios con las empresas privadas a fin de que éstas financien la ejecución de un proyecto de inversión. Muy bien, de un proyecto de inversión. Ahora, ese proyecto de inversión tenía que estar en armonía con las políticas y planes de desarrollo nacional, regional y local, ¿no? Con la declaración de viabilidad por parte del SNIP. ¿Ok? Y bueno, como este sistema ha estado dando buenos resultados, ¿no? Por los beneficios que estamos comentando, ha hecho que se pueda extender el objeto de las obras por impuestos y no solamente a proyectos de inversión, sino que también ahora se permite que esto pueda cubrir a proyectos de inversión, también a proyectos de operación y mantenimiento, como también a los IOR y a los IOR de emergencia, ¿no? Entonces, con ese sistema ya se pueden aplicar a otros mecanismos que estaban reservados, por ejemplo, solamente para la ley de contrataciones del Estado. ¿Ok? Entonces, ya a través de las obras por impuestos, también se pueden ejecutar ese tipo de obras. Entonces, estos proyectos de inversión ¿ya? Abarcan a través del gobierno nacional a inversiones que pueden darse en materia de salud, educación, turismo, agricultura y riego, orden público, seguridad, cultura, saneamiento, electrificación rural, industria, pesca, deporte, ambiente, etc. Hay una serie de actividades económicas, ¿no? En las que se puede desarrollar infraestructura, no solamente la construcción de la infraestructura, sino también la inclusión de su mantenimiento, ¿no? Y como también la operación, por ejemplo, en los casos de inversión en materias de saneamiento, puede incluir la operación también, ¿no? Pero la norma establece que eso está con un tope máximo de ese mantenimiento, o perdón, de esa operación hasta por 1 año. ¿Ok? Eso, por ejemplo, en el caso de los gobiernos nacionales. Los gobiernos nacionales, a partir del 2014, fueron también incorporados dentro de ese esquema, ¿no? Que en un primer momento solamente había sido reservado para los gobiernos regionales y para los gobiernos locales, ¿no? Entonces, a partir del 2014, también se involucra a las entidades del gobierno nacional. Y recién, con esta normativa publicada en 2022 y vigente con la publicación del reglamento, ya se puede, digamos, realizar estas otras actividades. Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor.
Eso sería, profesor. ¿Está bien? Sí, está bien, ese es. Bien, otra de las principales novedades que trae, también tenemos acá algunos problemas prácticos, ¿ya? Es que la normativa anterior establecía 7 principios, ¿ya? 7 principios, los cuales fueron cambiando un poco en el tiempo, ¿ya? Y esto sobre todo porque estos principios eran, digamos, la ley original, la ley 29230, había acogido estos principios de la ley de contrataciones del Estado, ¿ya? Y parece que entender un poco que cuando nace esa ley propiamente, es una ley que tiene muy poco articulado, su reglamento igual, digamos, la ley tenía 12 artículos y el reglamento tenía como 22, 23 artículos. Entonces, mucho de su regulación, digamos, como era algo prácticamente nuevo, recogía mucho también de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Sobre todo en el aspecto del proceso de selección, que la ley de contrataciones llama procedimiento de selección del contratista. Entonces, se agarraba, se sujetaba de la ley de contrataciones del Estado. Entonces recogió los principios, 7 principios que estaban establecidos en ese momento en la ley de contrataciones del Estado. Pero la ley de contrataciones del Estado también ha ido cambiando en el tiempo. Y bueno, la ley de obras por impuestos, de igual manera, se ha cogido y ha establecido principios muy similares a los de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, hay 7 principios que recoge la norma anterior, que son la de libre concurrencia, ¿no? Esto es permitir en el procedimiento de selección que puedan participar cualquier proveedor, ¿ok? Sin limitaciones o, digamos, no poner en las bases elementos que dificulten o que solamente permitan la poca participación de algunos, ¿no? La idea es que esto sea mucho más accesible a un mayor número de postores. Otro de los principios es de igualdad de trato, ¿no? Y estamos hablando durante el proceso de selección. Igualdad de trato durante el proceso de selección, ¿ya? No es una igualdad de trato o no es un principio de igualdad en la ejecución contractual, que es distinto. Es igualdad de trato durante el proceso de selección, es decir, la entidad tiene que tratar o dar un tratamiento similar a todos los proveedores, o un tratamiento igual a todos los proveedores o postores que se presenten en ese proceso de selección. Yo no puedo diferenciar a uno frente al otro, ¿ok? No puedo hacer eso, tengo que dar un trato igualitario a todos, ¿muy bien? Luego, existe otro principio que es el de transparencia. El principio de transparencia implica que las bases tienen que resultar claras para los distintos postores. No pueden haber pues términos que resulten difíciles de comprender, ¿no? Que en la práctica impliquen pues que sea complicado el manejo o la interpretación de un contrato, ¿no? Tiene que ser lo más legible posible. Luego tenemos otro principio, que es el de competencia. Lógicamente, tiene que generarse un ambiente en el cual los distintos postores tratan de ofrecer el mejor precio posible, ¿no? El mejor precio posible. Porque, si bien es cierto, se va a financiar, hay una propuesta por parte de los postores de financiar una obra al menor precio posible, ¿no? Entonces, eso también es, lógicamente, eso tiene sus límites, ¿no? En una obra, porque tampoco se trata de ofrecer el menor precio, sino tienen ciertos parámetros para poder presentar sus ofertas. Luego tenemos el principio de eficacia y eficiencia, ¿ya? En el cual pues lo que se busca también es que
que durante todas las fases del proceso de selección se cumplan pues los fines, metas y objetivos de la entidad pública, ¿no? Evitando pues formalidades no esenciales y que se garantice pues de que efectivamente se va a realizar la infraestructura en los tiempos establecidos. Otro de los principios que se regulan en la normativa anterior y que siguen presentes es el enfoque de gestión por resultados, ¿no? Que también es la misma idea que la finalidad de la Ley de Contrataciones del Estado, en el que la entidad y todos los que componen la entidad pública en realidad busquen que efectivamente se obtenga esa meta propuesta, ¿no? De que se cumpla la ejecución del contrato, evitando, ¿no?, aquellas conductas o aquellos formalismos que retrasen la ejecución de dicha infraestructura. Y por último tenemos la de responsabilidad presupuestal, ¿ya? Entonces, esos son los principios que están regulados en la ley de obras por impuestos. Pero ¿qué ha pasado? La nueva regulación, el reglamento, propiamente el reglamento, ha incorporado 4 principios, ¿ya? 4 principios adicionales, que es el de confianza legítima, el de sostenibilidad, el de equidad y el de integridad. Vamos a ver en qué consisten estos principios. El principio de confianza legítima implica pues que la entidad tiene que actuar de tal manera que permita generar en el contratista de que sus actuaciones están conforme a ley, que son predecibles, que son predictivas en todo caso, y que no va a actuar pues de una forma que resulte arbitraria, ¿no? De que hoy interprete una parte del contrato de una forma, el otro día de otra forma, ¿no? De evitar esas actuaciones de mala fe, en buena cuenta, ¿no?, dentro de esta relación obligacional. No hablo, y si se están dando cuenta, no estoy hablando de una relación contractual, ¿no?, pero sí una relación obligacional en la medida en que existe un convenio suscrito entre la empresa privada y la entidad pública. Por otro lado, el principio de sostenibilidad va por el hecho de que las inversiones, como también aquellas otras actividades que se desarrollan en el marco del mecanismo de obras por impuesto, tienen que ser pues planificadas, no pueden ser improvisadas de ninguna manera. Y estas inversiones planificadas son también en su oportunidad priorizadas, diseñadas, ejecutadas, operadas y revertidas de manera que garanticen que ese proyecto va a ser sostenible, primero, económicamente, financieramente, social, institucional, y también la norma te habla de un elemento bastante interesante que es el ambiental, ¿no?, que dice que considere la resiliencia climática, ¿ok? Entonces, yo recuerdo mucho un proyecto que no estuvo bajo obras por impuesto, pero llama bastante la atención, ¿no? Sucede que en Huancayo se construyó un puente, una infraestructura, bueno, un puente es una infraestructura que era bastante, digamos, imponente, ¿ya?, que unía 2 distritos en los cuales no había mucha fluctuación de gente, ¿ya?, por un lado. O sea, no ameritaba hacer un gran puente, o sea, un puente de una gran infraestructura, ya, porque hay, digamos, tipos de puentes, que quizás un puente un poco más simple hubiera bastado para poder satisfacer esa necesidad, pero se construyó un gran puente, ¿ya?, para poder comunicar estos dos distritos. Pero más allá de eso, que también son llamados elefantes blancos, ¿no?, grandes infraestructuras que no son propiamente bien utilizadas
o que simplemente están más de adorno, ¿no? Sucedía que tampoco se podía acceder bien a ese puente porque sucede que la pista, ¿no?, estaba mucho más baja que el puente, es decir, el puente estaba como que sobrepuesto. Entonces necesitabas una rampa para poder utilizar el puente, ¿no? Y cosa que no habían hecho, ¿no? Esa rampa simplemente no estaba. Entonces, peor aún, era inservible el uso de dicho puente, ¿no? Entonces, es social eso, ¿no? Por ejemplo, en Provías Nacional, antes de ejecutarse una obra, se realiza un estudio de factibilidad, ¿no? Para saber si esa carretera económicamente o financieramente es viable, ¿ok? No es que se construyan simplemente carreteras para unir todas las provincias solo porque sí, no, sino que hay una evaluación del costo económico de la construcción de una carretera, ¿correcto? Entonces, esa evaluación determina, digamos, el número de población, el número de pobladores en una población, la fluctuación que puede haber o el tránsito que hay entre dichas ciudades, ¿no? Entonces hay un estudio económico para ver si amerita o no. Ahora, eso puede obviamente variar en el tiempo, ¿no? Porque una población, al transcurrir de los años, esa población también va creciendo, ¿no? Entonces, quizás ahora no se construye, pero, digamos, se puede proyectar que a cada 5 años sí ya la construcción de una carretera va a resultar necesaria, ¿no? Pero también se evalúa, oye, pero cada 5 años también los precios pueden variar significativamente, ¿no? Entonces, todos esos elementos se analizan para ver la factibilidad de un proyecto. Es por eso que en obras por impuestos, previo a la ejecución de cualquier obra, pasa por el sistema de INVIERTP a fin de ver esa factibilidad de ese proyecto, ¿no? Y el impacto que esta pueda generar. Otro de los principios que se ha incorporado es el principio de equidad. Y bueno, este principio de equidad está en los mismos términos que la Ley de Contrataciones del Estado, en el cual señala que las obligaciones y derechos de las partes. Y cuando habla de las obligaciones y derechos de las partes, y aquí estamos hablando de un principio que se aplica a la relación contractual, ¿ok? A la relación entre entidad y contratista. Y te dice, debe guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general. Los contratos con el Estado, a diferencia de los contratos civiles, no parten de una relación de igualdad, parten más bien de una relación muy marcada de desigualdad. ¿Por qué? Porque miremos un poquito respecto de a quién beneficia la ejecución de una obra. Ya lo habíamos adelantado y habíamos señalado que la ejecución de una obra, cualquiera sea, beneficia a la sociedad, no a la entidad ni al contratista. Claro, el contratista puede tener su utilidad, puede pagar su impuesto a la renta, pero el beneficio de la ejecución de esa obra recae solamente en la población. La población se beneficia. Entonces la entidad pública tiene que buscar todos los medios posibles para poder satisfacer esa necesidad en concreto, esa necesidad pública en concreto. Entonces lo que va a hacer la ley, tanto la ley de contrataciones del Estado y en este caso la ley de obras por impuestos, es darle facultades a las entidades públicas, ¿ya?, para poder procurar el interés general. Entonces le va a dar ciertas prerrogativas en los contratos, y en este caso en los convenios, que en comparación de un contrato civil no tendrían. En un contrato civil regido bajo las normas del Código Civil, si uno quiere modificar el contrato, por ejemplo, necesitas el acuerdo de las partes. Si no hay acuerdo de las partes, no se puede modificar el contrato. Mientras que en un contrato regido bajo las normas de obras por impuestos, ley de contrataciones del Estado, APPs, condiciones, etcétera,
la entidad sí tiene la prerrogativa de poder modificar el contrato de manera unilateral. Claro que también el contratista puede solicitarlo, pero quedará a aprobación de la entidad si le acepta o no le acepta dicha modificación. Pero si la entidad quiere modificarlo, puede modificarlo. Lógicamente que eso no es absolutamente discrecional, sino que tiene que estar acompañado de un informe técnico y un informe legal. ¿De acuerdo? Y por último, otro de los principios que se tiene es el principio de integridad, el cual regula propiamente no la relación obligacional en sí, sino regula lo que es la conducta de las partes que intervienen en ella, ¿no? O de los partícipes. Entonces te dice, oye, en cualquier fase del mecanismo de obras por impuestos tiene que estar guiado por la honestidad y veracidad, ¿no? Evitando cualquier práctica indebida. Y si conoces alguna práctica indebida, tienes que denunciarlo o notificarlo a la autoridad competente de manera directa y oportuna, ¿no? Entonces, estos dos últimos principios son prácticamente copia fiel de la ley de contrataciones del Estado. Y aquí sí podríamos discutir también acerca de la conveniencia de haber incluido principios en el reglamento. Y aquí se evidencia otra vez este problema de la falta de técnica legislativa, porque los principios no pueden estar recogidos o regulados en el reglamento, sino tienen que estar regulados en la ley. La ley ha regulado 7 principios, y bueno, si se querían incorporar más principios, debieron ser incorporados en la ley, no en el reglamento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la ley establece, digamos, los parámetros, los límites en el que el legislador quiere regular una determinada situación jurídica. Entonces puede establecer ahí los principios, las formas, en buena cuenta regula el qué, mientras que el reglamento regula el cómo, los plazos, las etapas de los procedimientos, ¿ok? Pero no regula estos límites generales como pueden ser los principios. Los principios están bien, pero debieron haber sido regulados, repito, en la ley y no en el reglamento. Entonces acá se nota también, o se denota también una falta de técnica legislativa, entre otras que ya durante esto propiamente en el dictado del diplomado que está a punto de empezar, vamos a dar cuenta ya de todos los elementos y problemas y los problemas de regulación que tiene tanto la ley como el reglamento de obras por impuestos. Muy bien. Pasemos a nuestra última diapositiva para ver cuáles son las principales, me faltó ver eso, las principales novedades dentro de lo que son el financiamiento, ¿no? Así como hay nuevos proyectos que se pueden, que han sido incorporados para obras por impuestos, también hay nuevos medios de financiamiento para poder realizar las obras por impuestos, ¿no? Originalmente estaba establecido el canon, el sobrecanon, las regalías de aduanas y participaciones eran digamos, las fuentes originales para el financiamiento de obras por impuestos, pero la ley ya ha podido incorporar otros, sobre todo para los gobiernos nacionales, más que para los gobiernos regionales y locales, como pueden ser los fondos de compensación regional, FONCOR, Fondo de Compensación Municipal, que es FONCOMUN, Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea, que es el FOCAN, y recursos determinados provenientes de impuestos que perciba el gobierno local, y hay otros supuestos de financiamiento que también establece la norma. ¿Ok? Pasemos a la siguiente diapositiva, y ya con eso vamos concluyendo. Es respecto de cuáles son los retos que presenta esta nueva norma, tanto la ley como su reglamento. ¿Sí? A ver si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
bien. ¿Cuáles son los principales retos de la normatividad sobre obras por impuestos? Yo he presentado aquí algunas tres, pero en realidad hay una serie de retos, pero estas preguntas abren un poco la discusión, ¿no? ¿Cómo incentivar realmente que la empresa privada a seguir construyendo? Porque si uno revisa, y ya en las clases podríamos apreciar un poco las estadísticas de cómo las obras por impuestos han ido creciendo, y en realidad lo óptimo sería que esto sea una línea creciente, pero en realidad lo que se ha dado en la práctica es una figura de una culebra, ¿no? Que hay subidas y bajadas. Entonces, eso hace evidenciar que ha habido una buena regulación y luego una mala regulación, ¿no? Entonces, tantos cambios normativos tampoco han significado de que sea esto positivo, ¿ok? Pero en buena cuenta lo que se quiere es que sigan invirtiendo, ¿no? Las empresas. Entonces, ¿qué incentivos pueden haber? Por ejemplo, un artículo te señala que una vez que el contratista termina la obra, puede usar su certificado para compensar su impuesto a la renta, pero lo puede usar hasta un 50% de su impuesto a la renta. ¿Qué pasa si ese 50% se incrementa? Quizás esa empresa tendría el incentivo de que, oye, sí me va bien haciendo una obra, y si puedo hacerlo hasta un porcentaje mayor, que puede ser un 80 o un 100%, entonces esa empresa podría estar más incentivada a hacer más obras, ¿no? Ahora, pero la pregunta es, ¿un mayor porcentaje de deducción del impuesto a la renta podría incentivar a las empresas a realizar más obras? Si yo le pongo 100%, ¿eso realmente incentivaría a las empresas a hacer más obras? ¿O el incentivo por dónde podría estar? Porque a veces quizás una empresa se olvida de todos los dolores de cabeza, porque yo recuerdo un caso en el gobierno regional de Lima, en el que había una empresa privada que estaba haciendo una obra por impuestos, que era un colegio, pero no podía continuar con la ejecución de la obra porque los trabajadores no querían avanzar y habían tomado el colegio justamente porque estaban solicitando mayores pagos, ¿no? Y la empresa privada incluso había ido con la policía, prácticamente estaba tomado el colegio, ¿no? Y había retrasos. Entonces, la empresa privada solicitaba el apoyo del gobierno regional. Entonces, ese tipo de problemas ya escapan lo legal, ¿no? Escapan lo legal. Y por eso podríamos decir, oye, ¿la empresa privada entonces tiene incentivos o no? Porque finalmente la empresa privada podría decir, oye, bueno, pago mi impuesto a la renta y me olvido de tener esos dolores de cabeza, porque al final me pueden hasta disminuir, invierto más y al final no me pagan y es mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí hay que buscar los incentivos adecuados. Muy bien, esas son algunas preguntas que se plantean. Hay más retos en el tema de obras por impuestos, pero el balance resulta ser positivo y eso ha meritado que se pueda replicar en otros países, como habíamos comentado al inicio, como en el caso colombiano, que también ha implementado ese sistema por obras por impuestos. Muy bien, conmigo es eh, todo por esta noche. Agradezco mucho su asistencia. No sé si hay algunas preguntas para poderlas ver en estos pocos minutos. Te dejo para que me puedas comentar. Sí, gracias profesor por la conferencia que ha dado esta noche. Sí, invito a los participantes, si tienen alguna duda, por favor poder hacerlo en este momento, aprovechar que el profesor está por aquí para que nos pueda absolver nuestras dudas. Y en unos minutitos les estaría mostrando el brochure del diploma actual. Creo que todo ha quedado claro, profesor. Asimismo, ya en el diploma se estaría profundizando de los temas que hoy día he explicado. Bueno, voy a presentar el brochure que tenemos.
Ok, dale. ¿Me confirma, por favor, profesor, si se ve? Sí se ve. Genial. Eh, a raíz ya, como hemos visto, una pequeña introducción de este diploma, justo el profesor estaba tocando hoy día en la conferencia, pues vamos a presentarles el diploma de especialización en evaluación y ejecución de control de obras por impuesto. ¿Quiénes son los profesores encargados? Pues está el profesor Gustavo Canales, Mireya Molina, Jesús Córdoba, Alexis Rodríguez. Más adelante les vamos a hablar un poquito más de ellos para que puedan conocer y puedan ver toda su trayectoria, su excelente trayectoria que han tenido, de una buena experiencia que les van a poder compartir, que les va a poder compartir a ustedes. El diploma es el que les estoy mencionando, evaluación, ejecución y control de obras por impuestos. El perfil del participante es dirigido a abogados, ingenieros y economistas con conocimiento en gestión de proyectos de inversión pública. La duración de esta es de 45 minutos, de 100 horas lectivas, 45 minutos cada uno. La modalidad es transmisión en vivo. El objetivo de este diploma es proveer a los participantes los instrumentos, directrices y experiencias de los proyectos que se rigen bajo el mecanismo de obras por impuestos de acuerdo a la ley 29230. El certificado de el certificado de diploma va a ser para aquellos participantes que cumplan satisfactoriamente los requisitos del programa. Recibirán un diploma de especialización en evaluación, ejecución y control de obras por impuestos expedido por la Universidad ESAN en convenio con el Consejo Empresarial Colombiano. Asimismo, vamos a revisar con ustedes la estructura curricular, el orden, el temario que se va a tocar a lo largo de este diploma. Pues tenemos diferentes cursos como Marco Legal Regulatorio de Obras por Impuestos, 20 horas lectivas a cargo del profesor Jesús Córdoba. En esto se van a ver fundamentos, objetivos y alcance del marco legal del mecanismo OXI Ley 29230, iniciativa pública, iniciativa privada, procesos de selección, perfeccionamiento de convenio, entre otros. Asimismo, tenemos el curso Formulación y Financiamiento de Proyectos mediante Obras por Impuesto, 20 horas lectivas, a cargo del profesor Alexis Rodríguez. En esta se van a ver el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, formulación de proyectos, registros, financiamiento. Y también tenemos selección y elaboración, gestión y supervisión de expedientes técnicos en obras por impuestos, con 20 horas lectivas a cargo del profesor Gustavo Canales y Mireya Molina. En estas se van a ver selección de proyectos, evaluación y supervisión de expediente técnico, consideraciones de disponibilidad del terreno. Sé que no estoy leyendo todo, no les estoy dando a conocer, pero les voy a pasar el link para que ustedes puedan descargar todo el brochure y puedan conocer todo el contenido de este diploma. También tenemos ejecución y gestión de supervisión de obra, proyectos financiados mediante mecanismos de obras por impuesto, a cargo del profesor Gustavo Canales y Mireya Molina. En esta se van a ver valorizaciones de obra, mayores trabajos de obra, ampliaciones, suspensión y plazo de culminación, proceso de recepción de liquidación de convenios, OXI, contrato de ejecutor. Finalmente tenemos experiencias en la gestión de cartera de proyectos de obras por impuestos, con 20 horas lectivas. En estas se van a ver seguimiento y monitoreo de proyectos OXI, auditoría y control de proyectos. Como les iba mencionando, queremos presentarles también a nuestros docentes, queremos hablarles un poquito más de quiénes son ellos. Pues Mireya Molina es magíster en gerencia de programas y proyecto de desarrollo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es ingeniero civil de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, con experiencia en coordinación técnica en diversos proyectos con entidades del Estado, en sectores de edificaciones, saneamiento, desarrollo urbano, carreteras y educación.
es exgerente de la Unidad de Estudios y Obras en Minedu. Actualmente es gerente de obra por impuestos de Blindex SAC. El profesor Gustavo Canales tiene una maestría en Administración de Empresas, en especialidad de Dirección de Proyectos, es ingeniero civil, con 19 años de experiencia como profesional. Experiencia profesional como consultor internacional en evaluación, diagnóstico, organización, administración, coordinación. Actualmente es consultor internacional del BID, asesor senior de proyectos de Planets. Ya conocen al profesor Jesús Córdoba. El día de hoy nos ha acompañado en esta conferencia. Solo para aclarar, él es abogado, actualmente es abogado de la Oficina de Asesoría Legal de Provías Nacional. Y finalmente tenemos al profesor Alexis Rodríguez. Él tiene un máster en liderazgo por la EDA Business School en España, con un MBA por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es ingeniero civil, especialista en proyectos con certificación PMBOK y en contratación pública. Como les estoy mencionando, nuestros profesores tienen una amplia experiencia. Esa experiencia se va a ser transmitida en el diploma, así que les invitamos a que se puedan inscribir. Ahora voy a dejar de compartir para poder pasarles el link del brochure, y también si ustedes desean obtener el certificado, la constancia por haber asistido, o el certificado por haber asistido a esta conferencia, les voy a pasar el link. Además, les estoy pasando el link, un formulario para que ustedes puedan inscribirse o marcar su asistencia, ya que para poder obtener el certificado de la conferencia es importante que tengamos el registro de sus asistencias. No les toma mucho tiempo, les toma un par de minutos nada más, dejan su asistencia y el link que les estoy dejando es para poder obtener su certificado. El siguiente link que les voy a pasar es para que ustedes puedan descargar el brochure. El último link que acabo de pasarles es para que puedan descargar el brochure y puedan leer y conocer un poquito más de este diploma. Si no hay ninguna otra duda o acotación, pues estamos dando por finalizada esta conferencia. Profesor Luis Córdoba, agradecerle por su tiempo, por esta conferencia tan didáctica. Muchas gracias, estimados participantes. Y esperamos que puedan llenar también el formulario y puedan leer el brochure. Buenas noches.